Pero el día de ayer hicimos un video sobre las personas que dicen ser la reencarnación de Cristo. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención por todo lo que esto implica. Decir yo soy la reencarnación de Cristo implica un montón de cosas, un montón de creer, no en este hecho simple, ¿no? Es decir, creer que uno es el Hijo de Dios que nació de María Virgen, que ya le pregunté el otro día a ChatGPT si María, bueno, luego les hablamos de ChatGPT, porque hay un chat, puedes hablar con Cristo, con María y con los apóstoles, es una maravilla. Creer que naciste de María, que naciste virgen, que eres el Hijo de Dios, que hiciste milagros, que conviertes el agua en vino, que caminas sobre el agua, que resucitas a los muertos, que curas a los enfermos, que multiplicas los panes y los peces, que haces que se sequen las higueras, que puedes sacar a los diablos de una persona, pero si los diablos te piden casa, pues les desgracias la vida a unos pobres cerdos que pasaban allí y al dueño de la piara de cerdos, por supuesto al que hundiste, en la famosa historia de los puercos de Gadar, que es parte de los evangelios y por lo tanto los cristianos la creen. Creer en todo eso, creer que predijiste tu muerte, creer que Judas te traicionó, creer que te agarraron y te torturaron horrorosamente antes de matarte de una manera espantosa y luego reviviste al tercer día y ascendiste a los cielos y desde entonces, que calculamos que es el año 26 de la era común, porque como hemos comentado está desfasado los cálculos que se han hecho de la era de Cristo, pues están desfasados 7 años. Si Cristo nació en tiempos de Poncio Pilatos, pues tiene que haber nacido en el año 7 antes de Cristo, por raro que suene. Por eso le llamamos antes de la era común. La era común es la actual y la de Cristo son 7 años más, o sea, estamos en 2030 de la era de Cristo. Y entonces, durante estos 2000 años, pues has estado allí como mirando a ver qué pasa, o jugando World of Warcraft, o Dungeons and Dragons, o póker, o algo por el estilo, y de pronto has decidido regresar en la persona de los tipos a los que mencionamos en el video. A mí me parece maravilloso que sea la gente capaz de creer todo eso en su cabeza, y luego que no lo pueda sustentar, no sé, convirtiendo un vaso de agua en Coca-Cola, aunque fuera, por cierto. Provecho. Convirtiendo agua en Coca-Cola, ya no te digo en vino. Yo como no bebo, pues no podría constatar que ha convertido el agua en vino. Pero todo lo que hay que creer para sentirse la reencarnación de Cristo me llama mucho la atención. Y son cientos y cientos de personas, sobre todo en el siglo XX, me imagino que el XXI será igual de aterrador. En el siglo XVII encontramos uno, en el siglo XVIII dos, en el siglo XIX un porrón, en el siglo XX 3 porrones y el XXI pues va para allá. Así que por eso hablamos de los que creen que son la reencarnación de Cristo, lo que esto significa y las consecuencias que tiene. Por las consecuencias que tiene generalmente nunca son amables, alegres y luminosas, sino que siempre son oscuras, o generalmente son oscuras, terribles, cuando no directamente mortales.